Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos sumergimos de lleno en una historia que es pura nostalgia, pura pasión y, sobre todo, puro respeto por la memoria. Vamos a explorar la vida y el alucinante legado familiar de un auténtico ícono de la ciudad de Badajoz. Y es que no hablamos simplemente de cómo han evolucionado las cámaras con el tiempo, que va, hablamos de cómo una familia entera ha logrado capturar el alma de toda una región durante más de un siglo. Así que preparémonos para hacer un buen viaje en el tiempo. Para arrancar este recorrido, imaginemos a un tipo inconfundible. Alguien archiconocido en las calles de Badajoz, que suele ir zumbando por ahí montado en su Vespa. Él es Juan Carlos Vidarte Rebollo. Más que un comerciante o un técnico, es un puente viviente que nos conecta directamente con el pasado fotográfico de Extremadura. Es básicamente la tercera generación de una familia que lleva toda la vida documentando la luz y la sombra de su entorno. Y es que, cualquiera que haya cruzado dos palabras con Juan Carlos sabe que trasciende por completo la imagen del típico señor serio detrás del objetivo. Para nada, las crónicas lo describen como un personaje brillante, a veces un poco delirante, pero siempre divertido. Tiene una personalidad, digamos, maravillosamente polifacética, o sea, es comercial, es aventurero, soñador, corre maratones y es un carnavalero empedernido. Esa mezcla tan brutal de pasiones lo convierte en una persona súper social que absorbe todo lo que le rodea para volcarlo en su trabajo. Todo este torrente de carisma tiene su cuartel general en pleno casco antiguo de Badajoz, en la calle Virgen de la Soledad. Si paseamos por allí nos topamos con un local que respira romanticismo clásico por los cuatro costados. Entras bajo un letrero de madera de los de toda la vida y casi con total seguridad te encuentras a Juan Carlos apoyado en un mostrador oscuro y vetusto, súper dispuesto a darte palique. Entrar ahí es casi como entrar en un museo y a él le encanta explicar la historia de cada reliquia que tienen las estanterías. Y fijaos si es un espacio vivo, que sobre ese mismo mostrador suele descansar una joya que define a la perfección sus ganas de conectar con la gente. El famoso libro blanco del estudio. Él invita a todo el que entra a dejar su firma. Y una de las anécdotas más geniales, y esto es verídico, es que está usando este libro para recoger firmas con una misión increíble. Conseguir que le pongan el nombre de una calle a su amigo, Diego Bardón. ¿Y quién es Diego? Pues un deportista local que se dedica a nada más y nada menos que a correr maratones. Hacia atrás. Una auténtica locura. Esa estética tan suya, de gafas oscuras y mirada soñadora, inspiró hace tiempo al artista local Ángel Costillo para hacerle una caricatura brutal. Lo dibujó literalmente como un aviador antiguo, con su gabardina larga, sus gafas y su casco de piloto. Y la verdad es que da en el clavo, porque captura de forma espectacular ese espíritu aventurero y romántico que tiene, una imagen que, por cierto, al propio Juan Carlos le encantó compartir con muchísimo orgullo. Todo esto nos lleva a la primera gran clave de su historia: una herencia de luz. Porque claro, esta vocación no surge por arte de magia. Para entender de verdad a este hombre tan excéntrico y entrañable, hay que mirar hacia atrás. Todo empezó hace más de un siglo, en 1915, cuando su abuelo paterno, Enrique Vidarte, fundó un estudio de luz natural en esa misma calle. Después, el testigo pasó a su padre, Emilio, nacido en 1926. Y fue bajo la dirección de Emilio donde el negocio familiar dio el gran salto y se consolidó durante décadas. Todo este caldo de cultivo es en el que nace y crece el Juan Carlos en 1962. Y este periodo en el que Emilio toma las riendas es fascinante. La publicidad de la época es una maravilla y nos muestra cómo transformó Fotovidarte en el referente absoluto de la ciudad. Vendían artículos, tenían laboratorio para aficionados, hacían copias en color, fotocopias rápidas, en fin, que cimentaron una relación de confianza total con la gente de Badajoz. Pero bueno, la vida da muchas vueltas y lamentablemente el año 1985 lo cambió todo con el fallecimiento de Emilio. Fue entonces cuando Juan Carlos tuvo que dar un paso al frente. O sea, asumió de golpe la tremenda responsabilidad de tomar el mando de este negocio histórico para asegurarse de que esa cadena de transmisión, tanto técnica como cultural, no se rompiera jamás. Y aquí es donde entra la segunda gran influencia de esta historia: la huella artística materna. Porque el árbol genealógico esconde otra rama fundamental. Hablamos de la herencia por parte de madre, que aportó una visión artística completamente distinta. Aquí aparece la imponente figura de su abuelo materno, José Rebollo López, un hombre que era, ojo al dato, torero, un pintor notable y director de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. Casi nada. Esta vena pictórica fue decisiva porque impregnó la sensibilidad de Juan Carlos desde que era un niño, dándole un sentido innato para la composición y la luz. Y lo que es una verdadera pasada del trabajo de José Rebollo es cómo mezclaba sus talentos. Aunque era pintor, le fascinaba la fotografía técnica para estudiar la anatomía. Se traía cámaras estereoscópicas de París, que para la época era lo más moderno, y se dedicaba a explorar el cuerpo humano, usando espejos y elementos clásicos para jugar con la luz. Un creador inquieto, totalmente conectado con las vanguardias europeas.
Por suerte, todo este material tan vanguardista no se ha quedado cogiendo polvo en un desván. El Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura, el CDIEX, lo ha preservado con muchísimo mimo. De hecho, hace poco montaron una exposición fantástica donde mostraban 29 de estos desnudos estereoscópicos, junto a las cámaras y visores originales de José Rebolló. Un reconocimiento total a su figura como investigador visual. Pasamos ahora a otro pilar importantísimo, los hermanos Vidarte Rendón. Porque el amor por la imagen no se queda solo en Juan Carlos, es algo que lleva en el ADN toda la familia. Si miramos a sus hermanos, Carmelina y Manuel se han dedicado en cuerpo y alma a proteger la inmensa colección familiar. Pero el caso de Enrique Jorge es curiosísimo. Resulta que hizo carrera en la banca, sí, pero el gen fotográfico tiraba fuerte. De hecho, entre 1979 y 1982 colaboró un montón con el diario Hoy, cubriendo deportes, teatro, de todo, demostrando que el talento familiar estaba muy pero que muy presente. Lo que nos trae de vuelta al presente con 40 años de evolución. Y cerrando el círculo, volvemos a Juan Carlos y a su propia trayectoria. Después de 40 años al pie del cañón, ¿cómo mantiene vivo hoy en día ese estudio tan clásico? Pues adaptándose, pero sin perder la esencia. Utiliza todo ese bagaje y los consejos que heredó de sus abuelos y de su padre para centrarse ahora mismo en la restauración fotográfica súper meticulosa, rescatando recuerdos que el tiempo casi había destruido y haciendo reportajes personalizados. Básicamente une el oficio tradicional de toda la vida con lo que la gente necesita hoy. Entonces, el punto culminante de toda esta historia y lo que demuestra su compromiso brutal con la sociedad es su decisión de donar todo. Juan Carlos ha confiado el monumental archivo familiar al CDIX. Estamos hablando de miles de fotos, cámaras antiguas, proyectores, todo lo de sus dos abuelos y de su padre. Con este gesto tan generoso, se asegura de que la memoria visual de toda la región quede protegida literalmente para siempre. Al final, creo que hay una frase que clava la esencia de este hombre. Es la dedicatoria que venía con aquella caricatura de aviador de la que hablamos antes. Vidarte, vida y arte. Un juego de palabras sencillamente perfecto. Es el resumen de toda una vida dedicada a rescatar el pasado y documentar el presente, siempre rodeado de creatividad. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta que da bastante que pensar. Ante historias como la de Juan Carlos y este archivo familiar tan increíble, nos damos cuenta del valor de la fotografía analógica, esa que se pensaba antes de disparar. Hoy vivimos en un mundo saturado de instantáneas digitales que hacemos y borramos al segundo. Y la pregunta es, ¿quién está construyendo la memoria visual del mañana? ¿Quién tomará el relevo para preservar la historia de nuestras comunidades cuando ya no queden sagas familiares como los Vidarte? Es, sin duda, una reflexión que merece la pena llevarse a casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.